Estamos aquí una vez más hablando del lenguaje inclusivo que justamente como veníamos comentando con las personas acá que van a exponer, a las cuales le agradezco muchísimo estar aquí para dar su aporte, que justamente lo que estábamos comentando es que es un tema que está en transición, que esto es un debate más y que realmente eso es lo que planteamos, ¿no? No planteamos ni ideas fijas ni justamente estamentos, sino la idea de estos encuentros es precisamente desarrollar este debate que sigue y sigue y sigue y que realmente nos involucra por las temáticas que tenemos, que hablamos sobre los géneros, sobre la equidad, sobre la diversidad sexual, ¿no? Y sobre otras poblaciones que quizás no son mencionadas por el lenguaje actual. Entonces le doy la bienvenida primero a Nolvia López, de la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán de Honduras. Muchísimas gracias, Nolvia, y también a Diego Felipe Otero, de la Universidad del Bosque de Colombia. Para que comencemos en este conversatorio, primero le vamos a dar la palabra a Nolvia, y para eso voy a hacer una pequeña grande, así que vamos a resumirlo un poquito. Ella es licenciada en Orientación y Consejería Educativa, tiene una maestría en Estudios de Género y Educación por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y también es egresada del doctorado en Políticas Públicas y Profesión Docente por la misma universidad. En este momento es docente permanente del Departamento de Ciencias de la Educación en la universidad misma, la Francisco Morazán. Ha hecho publicaciones en revistas sobre derechos humanos de la Universidad Rafael Landívar en la ciudad de Guatemala, equidad de género en revista Paradigma de Honduras, y también aquí Nolvia fue una de nuestras articulistas para el dossier de la revista Universidades de la UDUAL sobre la equidad de género en la educación intercultural del nivel superior. Así que bueno, Nolvia, te dejo la palabra y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Analí. Un saludo a todas y todos los que están viendo pues este debate tan importante como es el lenguaje inclusivo en las instituciones del nivel superior. Me voy a enfocar así como el lenguaje inclusivo, tal vez no como concepto, porque estamos hablando de las instituciones del nivel superior y sabemos que es tan importante que hagamos el lenguaje como una construcción social. Las universidades se dedican a crear pensamiento, las universidades se dedican a socializar con las comunidades, con el servicio a todo lo que tenemos fuera de la institución universitaria. Por lo tanto, es tan importante que sea tan incluyente también y sea tan coherente en sus escritos, en sus publicaciones, en su discurso dentro de las aulas de clase. Entonces, cuando utilizamos el lenguaje inclusivo, tanto escrito como verbal, estamos incluyendo no solamente al género masculino, sino que también al género femenino y a todos los demás géneros que por ende deben de pertenecer a la comunidad universitaria. Entonces, ¿qué significa lenguaje inclusivo? Significa que no hipervisibilicemos un solo género, que no hagamos del género masculino eh, un, un, un genérico en el cual, digamos que como ya lo mencionamos, ya estamos lógicamente incluyendo a las mujeres. Decir eso es tener un lenguaje androcéntrico, un lenguaje machista, un lenguaje patriarcal y inmediatamente invisibilizamos a la mujer, la hacemos como de segunda categoría. Eso es lo que ha venido cuestionándose las organizaciones feministas, donde se habla de que tienen que incluirnos, exigimos que se nos incluya y es por esa razón de que estamos aquí con este debate tan importante para todas las universidades del mundo. Ahora bien, ¿por qué es importante que nosotros hagamos esa inclusión
del lenguaje. Una de ellas es importante porque visibilizamos. Y todo lo que no se nombra no existe. Y si nombramos, entonces sí existe. Entonces, tenemos que tomar en cuenta algunas estrategias, porque si nosotros invisibilizamos desde la literatura, invisibilizamos desde la oratoria, entonces vamos a invisibilizar también en la parte de las profesiones, vamos a invisibilizar también en la parte de ahí hacemos bien marcado la división sexual del trabajo, donde las mujeres queremos que se dediquen a la casa y los hombres se dediquen al trabajo público. También queremos que si nosotros invisibilizamos el lenguaje, invisibilizamos todos los comportamientos externos de este lenguaje, porque creamos en el subconsciente de las personas eso, de que solamente podemos ejercer algunas profesiones femeninas, sobre todo aquellas profesiones que están bajo el cuidado de otras personas. Hablaba acerca de, por ejemplo, los científicos. Cuando nosotros invisibilizamos en el lenguaje, invisibilizamos también a las mujeres en la ciencia y no las hacemos partícipes de ellas, aunque participen históricamente. Hablaba con Analí hace algunos días sobre el tema de los científicos hondureños. Tenemos un científico hondureño bien reconocido en el país, el doctor Salvador Moncada. Al doctor Salvador Moncada se le visibiliza de tal forma que se le hipervisibiliza, o sea que se le menciona en todos los campos, en el campo de la política, en el campo de la educación, en el campo de la economía, en el campo de la ciencia. Y tenemos una muy buena científica que ha hecho sus estudios de química y biología en Utah, y ella no se reconoce, no se reconoce como tal, como científica. La he visto participar en algunos eventos, en algunos canales de televisión, pero no, ni siquiera la he visto participar en eventos como en los diarios, en revistas, en las cuales el doctor Salvador Moncada sí lo ha hecho. Entonces, ¿qué pasa con el lenguaje no incluyente o el lenguaje sexista? Eso es lo que produce en la sociedad. Produce discriminación, produce no reconocimiento y produce también violencia simbólica, porque el lenguaje puede llegar a ser tan violento como el lenguaje físico, ¿verdad? El lenguaje simbólico puede ser tan androcéntrico que puede llegar a ser tan violento como que te den un golpe físicamente, porque emocionalmente no te sentís incluido o incluida. Una de las cosas importantes que hay que hacer, que son como estrategias, ¿verdad? Que considero yo importantes, es que las universidades deberían de tener protocolos, así como tienen protocolos para escribir un artículo, para hacer una investigación académica, debe de tener protocolos donde se exija la escritura incluyente, el lenguaje escrito que sea incluyente. He revisado muchas tesis y he visto de que falta mucho lenguaje incluyente. Entonces, si somos científicos académicos, entonces no estamos haciendo ciencia, porque si discriminamos un sexo, el sexo femenino, entonces la ciencia no es no deja un mensaje tan claro a la sociedad, y lo que deja es incluso resentimiento, ¿verdad? Resentimiento en el cual se crea de que las mujeres en la historia no hemos participado porque no nos han mencionado, aunque hemos tenido participaciones muy brillantes. Eso por un lado. Por otro lado, ¿existe alguna escritura en la cual nosotros podemos incluir ambos géneros y que no podamos visibilizar solo uno? Porque cuando visibilizamos solo uno, entonces hacemos una relación de desigualdad y no hay equidad, no hay derechos y no hay participación igualitaria. Entonces, para eso podemos utilizar cierta, como les dijera, cierta escritura en la cual podamos referirnos a ambos géneros. Una de ellas es
Siempre estamos haciendo esa connotación de alumnado, por ejemplo, en las instituciones educativas. Hablamos del alumno, hablamos del niño, hablamos de los estudiantes, refiriéndonos como a personas de ambos sexos. Entonces podemos utilizar otro tipo podemos mencionar o escribir en vez de alumno, alumnado, y ahí incluimos ambos géneros o todos los géneros. Podemos escribir también, podemos utilizar el los y el las, pero no hacerlo tan repetitivo, ¿verdad? Porque eso es una de las cuestiones que nos han dicho, que es muy repetitivo y que no es tan económico escribirlo y que provoca confusión. Bueno, les voy a decir que lo que provoca confusión tal vez sea el hecho que nos hemos acostumbrado a escribir con un solo género, porque históricamente eso se ha venido repitiendo. Pero si no, también nos podemos desacostumbrar, también podemos deconstruir y poder hacer una construcción mental en la cual eh, inmediatamente identifiquemos que no estamos utilizando ambos géneros. Esa sensibilización se va internalizando en nuestras mentes, aunque creamos que no pasa, sí pasa. Y al menos cuando yo estoy repitiendo mucho el los inmediatamente reconozco que no estoy que estoy utilizando un lenguaje sexista. Y entonces inmediatamente empiezo a hacer la corrección. De esa forma creo que nos podemos educar. Y cuesta, sí, pero es mejor seguir intentándolo, seguir provocando ruido, a quedarnos con esa como todo el mundo lo dice, entonces nosotros lo vamos a seguir repitiendo. Creo que eso sería como uno de los mensajes, ¿verdad? Dejar ruido en las universidades, dejar, exigir que no solamente el hecho de reconocer el los, las o neutro, sino que pensar, si yo discrimino tanto en la comunicación verbal como en la comunicación escrita, entonces cuando yo ya vaya a poner en práctica mis conocimientos a la sociedad, voy a ser tan discriminativa como lo hago en los escritos o en mi discurso como docente. Entonces creo que esta sería una parte como para comenzar, ¿verdad? El debate importante hacerlo. Muchísimas gracias, Nolvia. Mucho para comentar, la verdad, a partir de todo lo que decís. Pero bueno, podemos dejar los comentarios para después. Solo lo único que quería acotar para que no se me vaya es que esto que estás diciendo justo de los estudiantes, de la invisibilización del género femenino y de otros géneros en la universidad, también tiene que ver con que antes las mujeres no podíamos estudiar, ¿no? Entonces, eso es justo lo que ha cambiado, pero Claro. no cambió ayer, cambió hace muchísimos años. Entonces, creo que ahí es donde hay que como un poco asociar ese lenguaje inclusivo con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que ese sería el punto. Entonces, gracias, Nolvia. Luego seguimos para concluir, para hacer las preguntas y le doy la palabra a Diego, que bueno, Diego, de nuevo te agradezco un montón que estés acá desde Colombia. Diego Otero es abogado especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, con formación de pregrado de la Universidad del Cauca, con experiencia laboral en organismos internacionales como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas y en el Gobierno Nacional en el Programa Presidencial Colombia Joven y el Ministerio de Salud y Protección Social. Actualmente participa como docente en la Maestría de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Universidad El Bosque, en Colombia, en el módulo de Desafíos Socioculturales, Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad, y participa desde el activismo con el grupo de objetores del patriarcado. Entonces, Diego, te doy la palabra y sobre todo para que amplíes el concepto que me encanta, lo de objetores del patriarcado. Comenzando un poco por tu pregunta, los objetores del patriarcado es un grupo de hombres, ahora que estamos iniciando, que busca cuestionar, ¿no?, todo el privilegio al cual nos vemos cobijados en una sociedad y que cuestionamos y, digamos, buscamos ese lugar, ¿no?,
para poder avanzar en esta lucha por la igualdad del feminismo, de la igualdad material entre las mujeres y los hombres, pero también con una visión de renuncia al privilegio, ¿no? Donde partimos de reconocer que hacemos parte, ¿no?, de un sistema que nos beneficia y que genera múltiples discriminaciones y opresiones. Así por dejarlo muy, muy rápido, y donde pues abandonamos toda esta fratría, la autorreferenciación, y donde pues tenemos a las mujeres como fuente de conocimiento, porque son ustedes además quienes tienen que luchar día a día con las múltiples opresiones y discriminaciones basadas en el sexo y en el género. Bueno, ahorita ya entrando en materia, pues quiero como abordar 5 puntos en esta presentación o en este abordaje del tema. ¿Cómo podemos ver una definición o una discusión del lenguaje incluyente o inclusivo, como se viene entendiendo actualmente, frente a esas definiciones o a esos conceptos que se han dado? No soy lingüista, tengo que aprovecharlo, soy abogado, como bien lo describieron, pero un poco pues para que podamos abordar como esos escenarios de ejercicio de poder que se han querido vender a partir, que ese sería el segundo punto, de una neutralidad, ¿no?, de un lenguaje masculinizado, androcéntrico, donde todas las demás poblaciones, no solo las mujeres, sino otras personas, se deben, de acuerdo con esa lógica, sentir incluidas. Después hablar un poco del lenguaje no sexista, que lo estaba comentando la doctora Nolvia. Los lenguajes y cómo ha venido pasando esa respuesta del lenguaje no sexista y las críticas, que a lo que hoy popularmente o a través de redes sociales se entiende como lenguaje inclusivo, ¿no? Y un poco una crítica, y hacia dónde, en el punto quinto, hacia dónde tendremos que conducirnos o navegar socialmente para generar ese cambio. Uno puede revisar, abordando desde el primer punto, distintas definiciones de lo que se entiende como lenguaje. Chomsky en 1957, pues que expone que el lenguaje es un conjunto finito e infinito de oraciones, cada una de ellas desde longitud finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos. Esto es muy estructural del lenguaje. Luria en el 1977 pues nos expone que el lenguaje es un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades, relaciones entre los mismos. Hay una definición que encontré que es de Brocard, define el lenguaje como la instancia o facultad que se invoca para explicar que todos los hombres hablan entre sí. Bastante androcéntrica su definición, ¿no? Y machista. Entonces ahí uno, de lenguaje incluyente, poco. Pavio y Beck indican que el lenguaje es un sistema de comunicación biológico especializado en la transmisión de información significativa intraindividualmente a través de signos lingüísticos. Y esto es interesante, que estoy citando estas definiciones para que veamos que el lenguaje no solo es el escrito y el hablado, ¿no? Un poco para llevar la discusión también a lo que hoy se entiende como lenguaje incluyente. Y según Sapir, el lenguaje es un método exclusivamente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Y pues la no también ponderada en estos temas, la Real Academia de la Lengua Española, que es bastante criticada en estos temas porque es la que impone reglas, ¿no?, y no responde a unas lógicas de desarrollo cultural, social e histórico, pues sí nos está diciendo que es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o otros sistemas de signos. Maneras de expresarse, estímulos, modo de hablar y conjunto de señales, digamos, por resumirlo. Y aquí, a partir de este punto, en la construcción del lenguaje, vienen todas estas discusiones de lo que se da históricamente y socialmente a partir de sociedades donde se impone, ¿no?, una visión de género patriarcal, una visión, para mí desde el derecho del género es una categoría sospechosa que genera escenarios de discriminación y de opresión, ¿no? Entonces, de hecho, yo soy abolicionista del género, en el sentido en que es el que ha permitido separar a la población y generar una cantidad, digamos, de ideas no basadas en evidencia ni basadas en la experiencia, para crear divisiones, en principio, partiendo del sexo, utilizando el biologicismo, y para poder, pues, finalmente separar como entre débiles y fuertes, entre importantes y menos importantes, y lo que ha ocurrido, en principio, con una visión binaria entre hombres y mujeres. Y es aquí como es utilizado ese lenguaje, y algo que es una gran trampa, ¿no?, y que la RAE en sus pronunciamientos sale el extra, ¿no?, la
La RAE dice que no debemos utilizar el lenguaje inclusivo, ¿no? Y nos está diciendo, no, pero es que el lenguaje inclusivo o el lenguaje debe utilizarse el masculino por no ser marcado, ¿qué entenderán por no marcado? Y entonces nos está diciendo que ahí siempre se debe entender el masculino para poder involucrar a toda la población. En principio, pues las más afectadas son las mujeres. Y ahorita pues ya discutiremos sobre otras poblaciones que se pueden sentir o se pueden ver excluidas en la realidad. Y tendiendo ese lenguaje como ese escenario, tanto para modificar, como le decía la doctora Nolvia, para modificar una cultura, para transmitir ideas, para posicionar ideas, incluso agendas, intereses de los distintos grupos, ¿no? Que podemos hablar de grupos que se ven subordinados y oprimidos cultural históricamente, ¿no? Y también los medios, que eso es algo bien importante, pues ahí es cuando vemos situaciones, ¿no? Lo hablábamos antes de entrar, cuando comenzaba la pandemia, esto utilizan de, no, pero es que no podemos hablar de las presidentas, ¿no? Entonces, porque hay que utilizar expresión presidente para que se tiendan involucradas también las mujeres. O cuando saludamos solo con el todos, ¿no? A las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo se tienen que sentir las mujeres incluidas? Y así juega el lenguaje. ¿Por qué el lenguaje y cómo lo utilizamos y lo manipulamos también dentro de ese escenario de neutralidad? Por ejemplo, lo hablamos, entonces no utilicemos presidenta, pero sí utilicemos sirvienta. Y ahí es donde tenemos una carga de género, que donde se afianza el estereotipo, el imaginario, ¿no? Incluso los roles, para ya comenzar a separar en ese principio desde la discriminación por razón del sexo y por razón del género, hombres y mujeres. Es bien particular, a mí me pasaba montones de veces construyendo documentos de política pública, protocolos, el protocolo de violencia sexual en Colombia, y uno siempre se refería a las víctimas. Y te reaccionaban hombres y mujeres, y pero ¿por qué solo las mujeres víctimas de violencia sexual? Y uno, pero es que no me estoy refiriendo solamente a las mujeres, sino que las víctimas, pues me permite utilizar el femenino, no vamos a hablar de los víctimos, ¿no? O como siempre me ocurre en todas las presentaciones, yo siempre intencionalmente saludo muy buenos días a todas, hoy no lo hice, entonces no falta quien te salta, muchas veces mujeres buscando esa aprobación masculina, decir, y todos, ¿no? Pero estamos hablando de todas las personas, ¿no? Es un poco intencional para generar como esa visibilización. Y cómo partimos entonces, tenemos que tener en cuenta que no hay una neutralidad, en principio, desde esa construcción social de un sistema patriarcal donde entiende al hombre, ¿no? Y en principio, pues, con todas las connotaciones que venían desde el desarrollo de los derechos humanos, que en principio se entendía el hombre blanco, burgués, en fin, pero pues que eso ha ido evolucionando con la especificación de los derechos, pero donde se entiende una homogenización y un falso universalismo sobre la población, que al momento de comunicar ideas, pues si no lo nombras, como bien lo decía la doctora Nolvia, pues no existe, ¿no? Y es ahí donde aparece y donde empezamos a ver ya la respuesta, y también ustedes sabrán mucho más de eso que yo como hombre, pero digamos que me asocio y aprendo. Frente al lenguaje no sexista, y ese es uno de los primeros puntos donde funciona, donde tenemos que romper esos criterios del sexo y del género como criterios sospechosos, aquí sí, para una construcción desde la violencia simbólica y dentro de esas formas de discriminación y opresión estructurales y sistémicas, que son de difícil asignación. Entonces, ¿cómo operan el lenguaje coloquial, los chistes, las imágenes, ¿no? La moda, ¿no? Entonces, hay ciertas imágenes de forma de transmitir el lenguaje donde sigo afianzando ciertas formas de discriminación, no solo por el sexo, por el género, también dadas por los criterios de la raza, por la discapacidad, por la procedencia geográfica, ¿no? Dónde me encuentro en un país, por la migración. Entonces, que empiezo a lanzar una serie de discriminaciones y hechos que van entre particulares o desde el Estado hacia los particulares. Y que cada hecho, claro, ahora se habla de la corrección política, pero es que sí es necesario, es decir, a partir de ese momento, del lugar donde estoy hablando y donde me estoy enunciando, tener claro ese uso del lenguaje. Y aquí pues esta lucha del feminismo para que también no se discrimine a partir de este uso del lenguaje, lo vemos todo, a partir de la música, a partir de los dichos populares, a partir de los chistes, de los comentarios. Por eso hablamos de una violencia sistémica y estructural y simbólica, donde es difícil atribuirlo y donde se esparce por todos estos escenarios, ¿no? Y que finalmente es muy difícil luchar contra eso
Entonces nos hablan de las generaciones de cristal, ¿no? Entonces que se rompen, que no admiten nada de lo que ya existía, ¿no? Y que se sienten ofendidas por todo. Pero es que si tu expresión discrimina, oprime y sirve para facilitar otra serie de manifestaciones de discriminación, de opresión y de violencia, pues algo que se tiene que cuestionar. Ahora bien, después viene, como cuarto punto, el punto que surge como respuesta, bueno, es que si hablamos de lenguaje no sexista, estamos hablando de un binarismo, donde solo estamos hablando de mujeres y de hombres, y entonces surge esta respuesta de incluir otras identidades. Independientemente del cuestionamiento, si estemos de acuerdo o no con el discurso identitario de lo que se quiere ser o de lo que realmente se es, ¿no? Una cosa son las identidades de las personas trans, de su construcción, y bueno, digamos, de todas las dinámicas y debates que se puedan alrededor a través de las identidades de pueblos étnicos, ¿no? Afro, indígenas, bueno, o pueblos originarios, ¿no? Entonces, hay que verlo. Y surgió una respuesta de decir, bueno, es que ese lenguaje no sexista, como contraposición a ese lenguaje machista, neutro, masculinizado, androcéntrico, empezaron a surgir, ¿no? Y esto se ve mucho en redes sociales, el uso de la X, la arroba, el reemplazar la E, utilizar, ponerla en ciertos artículos, ¿no? Les amigues, les niñes, ¿no? Un poco para referirnos. Y esto puede ser de alguna manera indicar que puede haber un cambio cultural, y yo lo voy a tocar un poco ahora en la crítica, pero digamos que se queda corto, ¿no? Se queda corto en cuanto a la forma, a la forma de comunicar, porque puede ser a través de lo hablado o lo escrito, pero en lo escrito la arroba y la X pues no tendrían una forma de ser pronunciada, y finalmente termina por excluir a otra serie de personas, porque es que entonces estaríamos hablando de los, digamos, a quienes defienden las identidades del discurso identitario, ¿no? Pero ¿dónde quedan las personas con discapacidad? Hace poco vi en redes sociales un cuestionamiento frente a una carta de un restaurante y donde una persona se vendría como, o, digamos, un poco lo coloquial, como alguien inclusivo o incluyente, y la persona le contraargumenta diciendo, pero tienen la carta con pictogramas, con el lenguaje de señas, en braille, entonces tenemos que ver, pues no eres incluyente, eres pro, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver, ¿esto es suficiente? ¿Esto ayuda, no ayuda? Cuando podemos, pasando ya al quinto punto, cuando podemos tener un escenario de neutralidad también, como lo presenta la doctora Nolvia, de neutralidad, saber cuándo utilizar la neutralidad, ¿no? ¿Cuál va a ser esa respuesta frente a ese lenguaje inclusivo? ¿Cuándo se entiende? Entonces, ¿vamos a hablar de los y las ciudadanas o vamos a hablar de la ciudadanía, ¿no? El estudiantado, ¿no? Si lo vamos a hablar en las universidades. Es el lenguaje que tiene que ser no solo incluido para un escenario de una actividad académica, sino también de la formación de esos profesionales que van a salir, ¿no? A ese mundo laboral, el mundo público-privado, y que van a generar distintos escenarios para garantía de derechos, ¿no? Frente a la población con la que tengan contacto. Y cómo entonces acudir a esa neutralidad frente a una política pública, pero también nombrar a quienes tienen que ser nombrados y nombradas, ¿no? En esos escenarios, sin que terminen siendo excluidos o excluidas, ¿no? Entonces, es algo que puede ser muy complejo. Claro, a veces sí, la UNESCO recomendó que hablemos de niñas y niños. Sí, el Comité de Derechos del Niño lo recomendó. De hecho, la convención se llama Convención sobre los Derechos del Niño. Importante que empezamos a hablar de la niñez, por ejemplo. Entonces, es algo que implica que estemos revisándonos y sí saber cuándo esa neutralidad usarla, en qué escenarios, y también la apuesta no es quedarnos con, porque muchas veces lenguaje inclusivo, incluyente, y nos vamos a la E, a la X, a la arroba, no, el debate tiene que ir mucho más lejos para que realmente ese lenguaje que estamos utilizando genere cambios, porque eso es lo que finalmente tenemos que hacer para poder ser foco de garantía de derechos, generar acciones de política pública, no discriminar desde lo particular, desde el mundo de la vida privada, ¿no? Hasta nuestro desempeño profesional, para evitar ese conjunto, ¿no? De múltiples opresiones y discriminaciones y de violencias que se generan en la población. Entonces, esto es un poco
pues como el panorama para poder, digamos, expresar y en la comunidad universitaria, educativa, cómo tenemos que avanzar, cuestionar, no nos traguemos algo importante, no traguemos entero, ¿no? Entonces, no, es que el lenguaje inclusivo, incluyente es esto, y hablamos un poco antes de iniciar el uso de ciertas cosas, pues no conviene, ¿no? El objeto de burlas, de no ser tomado realmente el tema con la seriedad que requiere, y no solo verlo como algo semántico, que eso es también, o la economía del lenguaje también que te dicen, en la utilización, sino que finalmente es un medio, es una herramienta, es una forma de expresarnos social y culturalmente para poder generar cambios sociales, para generar, evitar la discriminación, la violencia y la opresión, y finalmente que lleguemos en un marco de igualdad formal y material a esa finalidad y ese fundamento de los derechos humanos. ¿Listo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Diego. Realmente muy amplio todo lo que decís y al mismo tiempo muy particular con esto de tu trabajo también con personas discapacitadas respecto a otros tipos de exclusión, ¿no? Que hay veces que estamos pensando en el género, pero también hay un montón de otras personas que se escapan y que finalmente caen en la desigualdad. Para mí, vuelvo a repetir, más allá de que el lenguaje provoque los cambios, yo siento que los cambios ya están en frente de nuestro, ¿no? Y el problema es que no podemos como romper algo tan grande como es el lenguaje. Entonces, viendo un poquito como la dinámica que tuvimos previo a esto entre ustedes, quería preguntarles, primero, Nolvia, más o menos vos lo dijiste de utilizar estas palabras y Diego un poco afirmó esto de usar estas palabras más neutrales, como, que no sé si sería la palabra neutrales, pero colectivas, como estudiantado o secretariado, etcétera, etcétera, ¿no? Que se pueden utilizar y que, insisto, también para mí, coincido con Nolvia, es una cuestión de costumbre al final, al fin de cuentas, ¿sí? Entonces, solo, bueno, de mi parte tenía dos preguntas para los dos. Primero, para Nolvia, ¿cómo te parece que habría o qué estrategias habría que utilizar en la universidad? Vos nombraste la cuestión de los protocolos, pero ¿qué estrategias habría que utilizar para incluir el lenguaje inclusivo? Porque, como bien dijimos, no es solamente una cuestión de educación lingüística, porque primero tenemos que tener una idea de la situación y tener un convencimiento de la causa, ¿no? Es decir, esto lo voy a utilizar porque realmente estoy de acuerdo con la causa. Porque la verdad es que la cuestión de la visibilización, que es típica en una clase universitaria, ¿no? Que va a entrar el profesor o la profesora y va a decir buenos días, alumnos, o va a decir en otros tiempos buenos días, señores, ¿no? No va a decir en ningún momento alumnas y alumnos, porque obviamente en su posibilidad puede quedar como ridículo, ridícula, pero también no pueden, como bien decías vos también, Olvia, mirar para otro lado porque realmente el cambio está sucediendo. Entonces, esa sería mi pregunta para vos. Sí, las estrategias que nosotros podemos utilizar para ser incluyentes en nuestro lenguaje y más allá también, como lo decía Diego, ser incluyentes en nuestras acciones, podemos hacerlo de una forma escrita o verbal, pero si no lo ponemos en práctica en nuestra vida cotidiana, entonces no estamos logrando cambios. Bueno, como estamos hablando del ámbito educativo y en el ámbito educativo superior, creo que es bien importante que no solamente lo mencionemos como tal, lo visibilicemos como tal en nuestras prácticas discursivas, porque sí podemos dominar esa área discursiva o esa área escrita. Tenemos que en nuestras prácticas pedagógicas es como nosotros ejercemos nuestra docencia. Esas prácticas pedagógicas deben de ser diversas y deben de ser incluyentes y deben de ser multiculturales también, donde nosotros podamos y nosotras podamos
ser tan incluyentes en lo que hacemos, que a veces no es necesario que utilicemos el lenguaje inclusivo, porque de hecho ya lo estamos incluyendo con nuestras acciones. Una de las estrategias para mí es que se sensibilice a la población universitaria la importancia que tiene el lenguaje inclusivo en nuestras vidas, que no solamente es para que lo escribamos, que lo documentemos, sino que es importante que nosotros visibilicemos en nuestras aulas universitarias que existe una diversidad tanto cultural, tanto sexual, tanto entre géneros, que de esa forma es que nosotros vamos a hacer la convivencia y el cambio. Entonces, esa para mí sería una de las estrategias más formidables. No es tanto, que también lo dice Diego, Felipe, no es tanto escribirlo y hablarlo, es hacerlo práctico, es hacerlo cotidiano. Es lo que decía Analí, son prácticas cotidianas, son prácticas colectivas. Y cuando hablamos de colectividad, estamos incluyendo, no solamente estamos siendo androcéntricos o siendo o visibilizando el rol de la mujer, estamos visibilizando el rol de todas las personas. Y creo que esa sería una de las estrategias que como docente yo dejaría. Cuando mis estudiantes hablan de los derechos del niño, entonces les digo, o sea que solo los niños tienen derecho, las niñas no. Las niñas entonces no existen. Entonces ellos inmediatamente y ellas dicen, sí, también las niñas. Entonces esa práctica dentro del aula de clases es tan importante porque estamos formando nuevos ciudadanos, nueva ciudadanía se tendría que decir, porque digo ciudadanos también igualmente me vuelvo excluyente. Entonces la ciudadanía tiene que salir pues de esa base, ¿verdad? De esas bases dentro del hogar, de esas bases dentro de los medios de comunicación, de esas bases dentro de la educación. Eso es lo que va a generar el cambio, no es otra cosa. Los medios de comunicación tienen un papel preponderante al hacer el lenguaje incluyente como una práctica discursiva, pero no lo hacen. No lo hacen. Lo que hacen es hacer también en las ilustraciones de los medios de comunicación escrita, hay una discriminación y una violencia de género en esos medios que no, a mí me desubican realmente cuál es el concepto que tienen, y son personas que se dedican a comunicar a toda la sociedad. Entonces sí creo que las estrategias deben de ser esas, Analí, dentro del espacio de las universidades, es la sensibilización, no solamente de repetir el los y las, no solo de repetir constantemente que estamos incluyendo, que hay equidad que hay equidad, por ejemplo, en una actividad, entonces llevamos 5 mujeres, 5 varones o 5 niñas y 5 niños. No es eso, no es la cantidad, es los roles que vamos a asignar en esas actitudes, en esas actividades. Las actitudes son las que van a hablar cómo se está construyendo nuestro pensamiento, y nuestro pensamiento tiene que partir desde ahí, desde que sea un pensamiento colectivo, que pensemos en el otro, qué siente el otro, qué siente la otra, desde el ámbito pues de raza, género, religión, etcétera. Eso sería para mí una estrategia más clara, creo que no lo pude haber dicho, donde participen todos los sectores, ¿verdad? La iglesia tiene un papel preponderante para poder incluirnos a las mujeres en actividades no solamente de sumisión, en la que tenemos que obedecer al esposo porque está escrito en la Biblia. No, las mujeres tenemos que tener actividades participativas de lucha como tan preponderantes, no solamente también en el aspecto político, sino también en la parte científica. Las niñas no quieren estudiar matemáticas, no quieren estudiar ingenierías, no quieren estudiar actividades como de electricidad, que estén involucradas en la mecánica, porque no se sienten capaces o sienten demasiada discriminación de parte de los hombres porque consideran que son profesiones meramente masculinas.
porque eso es lo que nos han enseñado en las aulas de clase, los mismos profesores y las profesoras. Nos dicen, no hagan eso porque eso es de varones, no haga esto porque esto es de niñas, los roles sexuales, ¿verdad? En los juegos, también los roles sexuales en la elección profesional de las carreras y también en los roles sexuales de los comportamientos, cómo se debe comportar una niña, cómo se debe de comportar un varón. Todo eso lo hacemos mediante el lenguaje tanto escrito como verbal, porque las ilustraciones de los cuadernos, de los libros, de todo lo académico también tiene el mensaje patriarcal, que los varones están deteniendo la bandera como buenos ciudadanos y la niña está barriendo la escuela, borrando la pizarra, ordenando las sillas. Las niñas tienen que ir exageradamente ordenadas porque no se pueden ensuciar, porque no es correctamente político que anden despeinadas y los varones sí pueden andar como quieran. Entonces, si traemos estos comportamientos dentro de la escuela, imagínense cuando ya llegamos a la universidad, repetimos las mismas conductas. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, que de la escuela empiecen los cambios cuando ya lleguemos a la universidad, pues ya llevemos pues bien afianzado lo que somos como identidad, como mujer, como varón, como lo que queremos ser. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Norvia, porque realmente la sensibilización finalmente para mí siempre tiene que ver con una toma de conciencia, ¿no? Porque cuando finalmente tomas conciencia de lo que decías de los medios publicitarios, cómo explotan también todo, ¿no? Porque utilizan la discriminación sexual, racial, que finalmente yo vuelvo a repetir, bueno, es mi opinión, que todo esto, bueno, igual es un descubrimiento que he hecho ahora, pero todo es un descubrimiento un poco tardío, diría. Pero lo que decías de que tenemos que ser así las mujeres, así los varones, y bueno, por supuesto ahí no existen estos inter en los otros géneros, ¿no? Porque solo están estas dos partes, que finalmente muchas personas que yo conozco y que quizás tenemos más cerca de lo que pensamos, no siguieron esas reglas y que realmente es una ficción. O sea, es una ficción que al fin de cuentas no se cumple, ¿no? Que parece que todos empujan, el sistema empuja para que se cumpla, pero realmente no se cumple. No se cumple desde un montón de aspectos que podríamos decir, ¿no? Entonces creo que también hay que ver esa realidad que se contrapone un poco con esta teoría, como estábamos hablando, ¿no? Hay una contraposición entre la teoría y la práctica, creo yo. Pero bueno, muchas gracias, Norvia. Y bueno, la pregunta, Diego, que tenía para vos, que no te puedes escapar de tu parte legal, es que nombraste esta cuestión de las víctimas, ¿no? Y los víctimos, o como le hubiesen querido llamar, que también a mí me llama la atención toda esta situación de que a veces hablamos sobre el lenguaje inclusivo, pero no estudiamos sobre el lenguaje, ¿no? Que es como lo primero, saber qué armas o qué herramientas hay en el lenguaje y ver qué se puede utilizar y qué no, sin caer en el los y las, bueno, que pueden decir... Solo eso. ¿Cómo? No es solo eso, no hace referencia exactamente. Claro, que finalmente se puede lograr con un poco de inteligencia y estrategia lingüística un lenguaje inclusivo, pero por eso me llamó la atención porque es como la gente que quiere decir las miembras y no existe la palabra miembro, y caemos otra vez en la Real Academia Española que qué palabra existe y qué palabra no existe y qué palabra está aprobada y qué no, porque ese es nuestro problema, que vos me estabas hablando un poco de la cuestión de la culturalización y la aculturalización. Y entonces te quería preguntar como abogado en estas cuestiones de la escritura, ¿con cuántas situaciones te encontrás vos mismo frente a esta escritura del lenguaje inclusivo en lo legal? Porque me imagino que debe ser totalmente complicado, y con tus colegas, ¿no? Porque Oh, también pues, hablo de lo legal porque la universidad tiene toda una parte legal, ¿no? claro,
Y de hecho porque quiero contestar también la pregunta que le hiciste a Nolvi frente a las estrategias que se hacen en la formación a los profesionales de múltiples, en este caso del derecho. Uno, yo vengo de una profesión completamente androcéntrica, machista, donde te van a argumentar que estas expresiones masculinas generalizadas son neutras, globalizantes, y digamos, y sobre todo en el momento en que yo fui estudiante de derecho, y digamos como todas estas situaciones que tú te encuentras y haces un análisis de los fallos judiciales, tal vez en Colombia la Corte Constitucional puede llegar a ser un poco más avanzada, pero incurre en estos errores, incurre también en muchísimas imprecisiones. Lo puedo hablar también por parte de los jueces, donde faltan y donde de hecho Colombia tiene un compromiso en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a distintos casos en formación a los profesionales, funcionarios de la Fiscalía, de la Judicatura, en apropiarse, ¿no? Pero ojo que el lenguaje, y aquí es donde yo quiero ir y unirme un poco a la pregunta que le hacías a la doctora Nolvia, ojo que eso no puede quedar como un cascarón, eso tiene que llenarse de contenido. ¿No? Y aquí yo quiero ir porque aquí hay falta una formación, y aquí se me sale el abogado, en derechos humanos, en teorías de igualdad, ¿no? Para que sepamos en qué momento, o sea, esto de los derechos humanos no tiene que quedarse algo como el conocimiento exclusivo de nosotros, los profesionales del derecho, ¿no? Entonces, o de quienes ejercemos derecho, sino que es dotarse de contenido y reconocer cuáles son esos escenarios de igualdad, ¿no? Saber diferenciar las formas de igualdad y las formas de discriminación y opresión que afectan esa igualdad, ¿no? Que van desde cómo actuamos desde el lenguaje, del contenido del derecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú te das cuenta que ya es la materialización de la discriminación. Entonces, tú te das cuenta, por ejemplo, víctimas de delitos, ¿no? Mujeres, en este caso, hay un caso en Colombia que fue bastante conocido, una víctima de trata de personas que por escaparse de su agresor, ¿no? Le quema la cara con ácido, la mujer es condenada por ataque con agente químico y el agresor, que era victimario de trata de personas, queda libre. Entonces, ahí ya lo que viene, todas las discusiones que son de lenguaje, hacia dónde tenemos que ir, pues ahí nos encontramos con un juez completamente patriarcal, machista, donde solo, y una institución que solo estaría viendo un escenario de violencia, pero se olvidó la raíz que estaba generando esa violencia. Y ahí sí nos vamos, o sea, ya en la materialización, la justicia se va con todo contra esa mujer, ¿no? Entonces lo vemos no solo en la expresión, sino el daño que ciertas expresiones del uso, sobre todo el significante del contenido de esa expresión, con todo lo que va acompañado de esa cultura, de esa tradición social que viene acá, los sistemas de discriminación, sea por sexo, por raza, por género, por discapacidad, pues viene una carga individual y viene esta persona que es un operador de justicia, pues finalmente fallar aparentemente positivamente en derecho, pero sin tener en cuenta una historia y unas condiciones específicas. Y que esto finalmente termina siendo vulneración de derechos, generando mucho más daño de lo que, pues el derecho no es justicia, no siempre es, o sea, si lo hablamos no sería justo en ese punto de vista. Positivamente, si responde a una norma, aplicaría justicia, pero estaría desconociendo esas realidades. Entonces, aquí es importante que en esas estrategias, en la formación de docentes, de profesionales del derecho, profesionales de las ciencias de la salud, de todos los escenarios y sobre todo por la responsabilidad o dónde vamos a hacer la práctica de eso que estudiamos, pues generemos acciones que no vayan en contra de eso. Todo el mundo lee el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el de Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y cuando hablamos de la igualdad, eso nos pasa por un oído y sale por el otro, y no tenemos en cuenta que hay unos criterios, ya hay unos comportamientos, ya hay una forma de actuar, que cada que lo actuamos, que cada que lo activamos está generando daño en las personas. Y es aquí donde tenemos que avanzar también con todos esos profesionales, que tenemos que actuar con la comunidad estudiantil, con el profesorado, en no solo de las distintas profesiones, los docentes, quienes van a ser docentes, a educar en igualdad, por ejemplo, pero no solo que se nos quede con ese contenido visual. Yo no soy tan amigo de la performatividad porque llega solo a eso, ¿no? Sino dotarlo de contenido, dotarlo de acciones concretas, dotarlo de acciones afirmativas o acciones positivas que implique ser mejores seres humanos.
y no discriminar a nadie bajo ningún criterio. Gracias. Bueno, muchas gracias. Realmente creo que más que nada nuestro debate quedó claro. Creo que esa es la parte más importante. Y decirles a quienes nos están siguiendo en Facebook, bueno, ahí les cuento saludos de todas partes, de Argentina, de Paraguay, de Guatemala, de Colombia, de Honduras, por supuesto, de México, claro, y entonces, bueno, de nuevo agradecerles un montón, decirles que este conversatorio está siendo grabado y entonces va a estar en nuestra página de la Red Universitaria de Géneros de Equidad y Diversidad Sexual RUGETS, para quienes no la conozcan y la puedan buscar. Y tenemos un canal en YouTube donde van a estar y están otro tipo de estos conversatorios. Bueno, les quería agradecer nuevamente la presencia de Diego y Nolvia. Les quiero decir que esto no va a terminar acá, eso seguro, y que vamos a seguir en contacto. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias y un saludo desde Honduras. Muchísimas gracias. Saludos desde Colombia. Gracias, Analí. No, Gracias, gracias a ustedes.